Muy buenas noches, gente de Dios. Les saluda el pastor Renato Morales de la Iglesia Casa de Bendición desde Jalapa, Veracruz, México. Es un placer poder compartir con ustedes en esta noche la palabra. Mi deseo es que Dios hable a tu vida. Permíteme hacer una oración para iniciar. Padre eterno, nos ponemos en tus manos para que hables a nuestra vida y nos ministres. Bendice a cada persona, Señor, que nos está escuchando. Bendice este mensaje y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje es Una prédica sin palabras. Y bueno, para iniciar y entender mejor, vamos a decir la definición que encontramos en el diccionario acerca de predicar. Y esta definición dice que predicar es propagar o extender una doctrina o ideas, haciéndolas públicas y patentes. Entonces esa es la esencia de la predicación: propagar o extender una doctrina o ideas, haciéndolas públicas. Ahora entendemos por qué la Biblia dice que Dios quiso llevar este mensaje a través de la locura de la predicación. En el mundo de los cristianos, entonces, predicar es pronunciar un sermón. Finalmente se refiere a dar un mensaje. Cada semana en las diferentes iglesias escuchamos predicaciones, sermones, algunos les llaman conferencias, pláticas, etc., como les quieran llamar, pero tienen el mismo fin: compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Pues cumplir con el mandato de Jesús, cumplir con la esencia, con la razón de ser de toda iglesia: poder compartir el evangelio y el mensaje de Jesucristo. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que alguna vez, de las personas que nos están escuchando, tal vez en algún momento de nuestra vida alguien nos habló o escuchamos alguna predicación o asistimos a una iglesia. Por eso existimos, por eso estamos, porque se cumple con ese mandato precioso de Jesús. Y vamos a recordar un poco de lo que Jesús nos ha encargado como iglesias. En Mateo, en el capítulo 28, dice el verso 19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso pasaje, es un pasaje famoso, conocido, y precisamente como la gran comisión. Ir a ser discípulos y bautizar en todas las naciones es un proceso complejo. Pareciera que no, pero es complejo, ya que no se trata simplemente de hacer conversiones, sino seguidores de Jesús. Eso es un verdadero discípulo, un seguidor de Jesús. La mayoría de los programas en las iglesias están enfocados en eso, en compartir las buenas nuevas de salvación y las enseñanzas de Jesús hasta que Él vuelva. Esa es la misión de la iglesia, esa es la razón de ser. Todo programa, toda actividad, todo lo que se lleve a cabo por una iglesia local tiene que tener este objetivo: la finalidad de hacer discípulos en todas las naciones. Cada iglesia local participa activamente para que esta comisión, esta gran comisión, se lleve a cabo en todo el mundo. Ahora, hay personas que tienen un llamado especial y son preparados para ir a otros lugares, a otras naciones,
a compartir el mensaje de Cristo. Y los conocemos como misioneros. Hermosas personas que Dios prepara para una tarea tan difícil. Muchos de ellos dejan sus hogares, dejan su propia cultura para ir a otra nación, a otras etnias, a compartir el mensaje de Dios. Y a veces no dimensionamos la dificultad tan grande que es cambiar de cultura o adoptar otra cultura. Hay cosas que para nosotros pueden ser tan simples, pero algunos, voy a usar un ejemplo pues simple, ¿verdad? A veces cuando vamos a otra casa o a otro lugar y nos invitan a quedarnos a dormir, a veces extrañamos nuestra propia cama. Imagínate cambiar de cultura. Imagina no volver a ver a tu familia por muchos años. Comer las cosas que no estás acostumbrado a comer. Pero Dios fortalece y da gracia a esas personas. Por eso es que es un llamado especial. No cualquiera puede hacer eso. Y es muy importante que se lleve a cabo esa misión. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Y dice así, verso 13. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Este hermoso pasaje en un principio lo relacionábamos directamente o especialmente con los misioneros, pero realmente todos estamos llamados a compartir de su amor, a compartir el mensaje de salvación. Pero dice, ¿cómo van a saberlo si no hay quien vaya y les hable? Entonces, por eso la importancia de predicar. Predicar es muy importante, hablar, compartir, y es algo que no hay que dejar de hacerlo. Es muy importante porque el número de personas que no conocen de Jesús aumenta cada día. Así como exponencialmente aumenta también la población, las personas que no conocen de Él igual. Hay un dato que me encontré en la web que se me hizo muy interesante y dice que en el año de 1900 cerca de 900 millones de personas no habían escuchado nada o muy poco acerca de Cristo. Es una cantidad muy grande para el año en el que se estaba viviendo. No tengo el dato preciso de la población mundial en el año de 1900, pero 900 millones de personas pues son muchísimas. Ahora, se calcula que para el año 2050 las personas que no conozcan de Cristo van a ser cerca de 2.700 millones de personas. ¡Wow! Es una cantidad enorme. 2.700 millones de personas. Es increíble que con todo el avance de la tecnología esto no sea suficiente, porque ahorita hemos tenido muchos avances y yo creo que también la pandemia nos empujó, nos impulsó para que muchos de nosotros iniciáramos transmisiones en nuestras iglesias o incursionáramos en otro tipo de tecnologías para dar nuestros mensajes, lo que estamos haciendo hoy a través de la radio y que nos escuchan en muchos otros países que luego en lo personal no conozco, pero que mi voz está llegando hasta ustedes en este momento. Sin embargo, es increíble que con el avance de la tecnología todavía hay muchas personas
que no le conocerán, que no le escucharán por medio de una transmisión como esta. Es increíble que todavía se dependa de ese trabajo personal de uno a uno. Como les decía, el que ustedes escuchen mi voz en esta noche es una gran bendición. Y tal vez esta palabra llegue a tu corazón, Dios te hable, Dios te ministre, pero un trabajo que trascienda para poder ganar a futuras generaciones y hacer discípulos requiere muchísimo más que hacer. Por eso el trabajo de una iglesia local es de suma importancia. El trabajo de los misioneros que se van a esos lugares apartados siempre será necesario. Levantar más y más obreros es una labor que no se puede detener. Y esto es lo que enfatiza Romanos 10, este pasaje que te leí. Se necesita ir y llevar las buenas noticias. Pero hoy en día llamo a tu atención a esto. Nos estamos enfrentando a otro gran problema en las iglesias, para lo cual será de suma importancia una prédica sin palabras. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Las iglesias están sufriendo ataques, infiltraciones de muchas formas, y ahorita voy a explicar más adelante algunas de ellas. En las ciudades, nuestras iglesias, hay muchas personas que no asisten debido al mal testimonio de un amigo cristiano o a la mala experiencia con un vecino que decía ser cristiano o del compañero de trabajo. Fueron tan lastimados y decepcionados que no quieren escuchar nada que tenga que ver con Dios. Esas personas también necesitan el mensaje de salvación, pero es necesario mucho más que simplemente hablarles. Para esto nos va a quedar claro lo que dice aquí en Mateo, Evangelio de Mateo 7, en el verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si tú tienes una Biblia allí cerca, subraya esta frase: el que hace la voluntad de mi Padre. Es muy importante eso. Una prédica sin palabras es el buen ejemplo del creyente ante cualquier circunstancia de la vida. Por eso dice aquí este pasaje de Mateo 7, en el verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una prédica sin palabras es vivir lo que decimos creer. No solo es decir, es hacerlo, es demostrarlo, es vivirlo. Hace algunos años te voy a platicar de una experiencia que me impactó mucho. En los años, al principio de los 90s, aquí en mi país, México, al sur, en el estado de Chiapas, hubo un movimiento que se desató, el cual provocó que algunas familias de campesinos fueran despojados de sus hogares, las familias divididas, y sufrieron mucho en ese tiempo. Por lo cual el gobierno implementó una estrategia de apoyo y de ayuda y abrió albergues donde las personas vivían y eran alimentadas. El gobierno proporcionó los lugares y la comida, pero no había quien les sirviera. Y en ese tiempo, en la organización de iglesias en la que participábamos en aquellos años, se mandaba ayuda, y principalmente a los jóvenes, para poder servir y hacerles de comer. Imagínate hacer de comer
para 800 personas, 500 personas, pues era una labor muy pesada, pero que lo hacíamos con mucho amor. Entonces no íbamos directamente a predicarles, pero a través del servicio y en algunos tiempos libres que se podrían tener, ya de persona a persona, podríamos compartirles algo de la palabra. Entonces recuerdo que en una ocasión se le compartió a uno de los líderes ahí de ese movimiento que se desató en esos años, pero él no dijo nada, simplemente escuchó. Y pensamos que incluso había rechazado aquello que había escuchado en esa tarde. Al día siguiente, cuando nos encontrábamos lavando las ollas que habíamos ocupado en el desayuno, era una tarea muy difícil y que luego no muchos quieren hacer por lo pesado y lo sucio que quedan esas ollas. Imagínate el tamaño de las ollas para cocer frijoles para 800 personas, pues era algo tremendo. Entonces llega esta persona, este líder campesino, y ve al hermano que le había compartido en la tarde anterior, y lo ve lavando una olla para la comida. Y lo que esta persona le dijo fue: ahora que te veo servir, ahora que te veo lavando esa olla, creo en lo que me dijiste, que ustedes vienen a servir por amor a Dios y a mostrar el amor de Dios. Eso impactó mi vida, porque habla de un estilo de vida que impacta a los demás. Las personas que no conocen de Cristo necesitan ver que el cristianismo es más que una religión, es un estilo de vida. Aquellos que tienen problemas en su matrimonio necesitan ver a un matrimonio cristiano resolver sus diferencias, ver con sus propios ojos que existe una solución para su relación. Y decía yo hace un momento que a la iglesia se han infiltrado muchas cosas y que han manchado y han estorbado que la palabra se pueda compartir de una manera directa, que fluya el mensaje. ¿Por qué? Porque una conducta o una mala conducta puede echar a perder todo el mensaje o todo el trabajo previo. Por eso es importante que con nuestro testimonio podamos romper con todo aquello que se ha infiltrado en nuestras iglesias. Matrimonios que están a punto del divorcio, que puedan ver que dentro del pueblo cristiano no decimos que no haya problemas en los matrimonios. Ojo con esto, porque tampoco es predicar algo fuera de la realidad, ¿verdad? Un evangelio color de rosa. No, los problemas en nuestras vidas van a seguir. Los problemas con nuestra pareja a lo mejor se presenten en alguna ocasión, pero la diferencia es cómo lo resolvemos. Que en Cristo siempre hay una solución. Esa es la diferencia. Esforzarnos por mantener ese vínculo y esa unidad en la familia. Como hijos de Dios necesitamos mostrar el evangelio de una manera práctica ante una sociedad que cada vez más y más conquista terreno a base del libertinaje y de una aparente aceptación. O sea, tantas cosas que ahora vemos en la sociedad y no quiero ocupar el tiempo para eso, pero tú y yo sabemos de todo aquello que se está dando y que simplemente ya se impone y te hacen que lo aceptes porque la mayoría es lo que está haciendo, aunque no sea lo correcto. Por eso es que digo que esa sociedad está ganando y conquistando terreno cada vez más y más. Hay una frase popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que lo podemos aplicar muy bien a esto que te estoy compartiendo. Y pudiéramos decirlo de esta manera: un buen ejemplo vale más que 1000 predicaciones.
Esto, dicho de otra forma, podrás escuchar o podrás decir muchas predicaciones, buenos mensajes, buenos consejos, pero si nuestro ejemplo no lo respalda, esas palabras quedan en el aire. Por eso es que vale más un buen ejemplo. Vale más un buen ejemplo. Rompamos con esa tendencia de adoptar los patrones del mundo y transformemos nuestro entorno con el impacto de nuestro testimonio. ¿En dónde te ha puesto Dios? Si eres papá o mamá, tu ejemplo sellará la vida de tus hijos. Se necesitan familias fuertes en Dios que bendigan, que enseñen, que muestren el rumbo a las siguientes generaciones. La familia, esta institución sagrada, creada por Dios para el soporte de toda sociedad, está en peligro. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo? Desde donde estamos, desde nuestro hogar, desde nuestras iglesias, ¿qué estamos haciendo por las siguientes generaciones? Es importante tener familias fuertes, donde el esposo honra a su esposa, donde la esposa honra a su marido, donde los hijos están en sujeción por amor a sus padres. Esto impacta a los demás. Hoy en día ya no hay respeto hacia las autoridades. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Si eres un empleado, sé el más productivo. Pon el ejemplo a los demás. Llega temprano. Cumple con tus deberes. Si tú eres un jefe, sé justo. Dirige con rectitud. Sé el ejemplo a los demás. Impulsa, no impongas tu autoridad. Sé ejemplo. Y si eres ese ejemplo, entonces te seguirán. Entonces serás un líder. Si eres estudiante, sé el mejor. Destaca, saca las mejores notas. Y no decimos que siempre, a lo mejor aquí luego es eso que la sociedad ahorita está poniendo, de que no importa, haz tu mejor esfuerzo y cualquier calificación. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que buscar la excelencia en todo lo que hagamos, en el rol que te toque desempeñar, en aquello que tú estás haciendo. Sea cual sea el lugar donde tú estés realizando algo, alguna tarea, siempre habrá la oportunidad de ser ejemplo a alguien, de ser influencia a alguien. A lo mejor ni siquiera lo sabes, a lo mejor no te das cuenta, pero con tu vida tú estás impactando a alguien, de manera positiva o negativa. Eso no lo vamos a poder evitar, para bien o para mal. Debemos de esforzarnos en que sea para bien. Quitar de nosotros aquello que estorba. Y eso es dar un buen testimonio. Saber que todos nos podemos equivocar, pero siempre nuestro esfuerzo será en agradar a Dios. Porque así como les decía, lo sepamos o no, siempre alguien nos va a estar observando. Y en especial a los que somos padres, nuestros hijos. La mirada de nuestros hijos estará puesta sobre nosotros. ¿Cómo actuó papá o mamá ante esta situación? ¿Cómo respondió? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Y eso marcará sus vidas para siempre. Alguien estará mirándote. Alguien estará observando. Y tu buen ejemplo puede impactar esa vida y acercarlo más a Dios. Tenemos que esforzarnos. No desmayemos. Vale la pena esforzarse. Lo que tú y yo podamos hacer por los demás, por acercarlos a Dios, vale la pena. Somos instrumentos
en sus manos. Que Dios nos use para alcanzar a otros. Que Dios nos use para que personas puedan llegar a nuestras iglesias. Y a lo mejor no tienes el llamado misionero para ir a las naciones, pero con tu ejemplo y tu buen testimonio atraerás a otros a los pies de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Esa es una predicación sin palabras. Permíteme hacer una oración por ti. Yo sé que este mensaje tal vez para algunos está haciendo eco en su corazón y debes tomar decisiones. Tal vez Dios te está dando una segunda oportunidad para retomar el rumbo correcto. Tal vez te habías desviado o te habías apartado o no le estabas dando la importancia a llevar una vida que agrada a Dios. Hoy es el tiempo. Dios te puede utilizar. Dios puede hacer que tú seas esa luz en la oscuridad. Esforcémonos por ser ese ejemplo hacia los demás y conducirlos a Dios. Padre eterno, pongo en tus manos a cada persona que me está escuchando. Bendice sus vidas, bendice sus familias y que cada uno, Señor, en lo que nos corresponde hacer, en el rol que estemos desempeñando, podamos hacerlo lo mejor posible para dar testimonio de quién habita en nosotros. Que tú estás en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, que podamos dar ese fruto, ese dominio propio que impacte a los demás con nuestra manera de pensar, con la forma en la que hablamos, con la forma en la que demostramos el afecto y el amor a los demás. Gracias, Dios, bendícenos, estamos en tus manos y gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué bendición ha sido compartir esta noche contigo este mensaje. Y a donde quiera que haya llegado, esperamos que sea de ayuda, de bendición y que tengamos otra oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes. Agradezco muchísimo esta bendición y la oportunidad que tuve esta noche. Recuerda, soy el pastor Renato Morales y ha sido un placer servirte. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga sus iglesias y sigamos, porque la tarea es ardua, pero tenemos la ayuda de nuestro Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones, que pasen una excelente noche.